Pero en cualquier momento lo tenemos listo. Es Lautaro Fernández Simayán quien nos trae su columna. Hoy, ¿con qué título? Hoy vamos a hablar de neoliberalismo y narcotráfico. Che, Así, no es pero- muy un título. fuerte. Me parece Bueno. fuerte el título. Son Está bien. sinónimos. No sé si son sinónimos, pero sí que ¿Por qué están no lo pones relacionados. entre signos de interrogación? Bueno, neoliberalismo y narcotráfico. Claro. Signo de No. pregunta. No, Patricia Burrich sabía todo. Ay, se me gusta. Le agregamos un episodio. ¿Cómo que sabías todo? Esperá. Bueno, contá. Bueno, obviamente todavía estamos en el medio de la tormenta de lo que pasó con Fred Machado, que está esperando todavía para ir a Estados Unidos. Algunas personas que estuvieron presentes o que consiguieron información sobre lo que sucedió cuando fue la policía a buscarlo, hablan de que amenazó con quitarse la vida. Incluso dijo algo así, y cito textual lo que se ha difundido, algo así como yo nací en esta tierra y me voy a morir en esta tierra, como diciendo no me van a llevar a ningún lado, pero bueno, finalmente Bueno, te se hagas fue, el gaucho sí, tampoco, que ¿no? estuvo dando notas por todos lados. Bueno, Cuando hacías negocio estabas en Nicaragua, en Guatemala, no sé dónde, Sí, en en todos Texas, y ahora haces. la periodista de La Nación y La Nación Más, Camila Dolavgian, tuvo un acceso a informes del Ministerio de Seguridad, que estaban en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, remitido a ese país a pedido del Poder Judicial en 2021, estamos hablando, donde se daba cuenta ya de los vínculos de Esper con Fred Machado y otros vínculos con la política y con diferentes estructuras que le permitían operar también en la República Argentina a Fred Machado. Esto lo sabía el Ministerio de Seguridad de este país. Esto lo sabía, o por lo menos hizo este informe conjunto, donde ahí daba cuenta de esta relación con José Luis Espert. Ajá. Por lo tanto, Patricia Burrich tenía acceso también a estos informes, y por eso capaz explica también cómo se salió en su momento del discurso oficial de acá no pasa nada, de una operación Cuca, y dijo, Espert tiene que ir a dar explicaciones, ¿se acuerdan? Sí, Que lo luego dijo hizo una- cuando ya empezó, Sí. cuando ya se supo. Antes no lo dijo. No, obviamente. Pero la línea de los representantes del gobierno en ese momento es una operación Cuca de Grabois. No hay Hoy nada que mismo ver. creo que lo último que dijo el idiota de Milei fue Lo es sigue- una, lo es una siguen operación. Lo siguen diciendo. Hay que recordar la diferencia entre una operación. Una operación es con una mentira, se hace. O sea, cuando se habla de una operación Claro. periodística, política, es a base de una mentira. Por ejemplo, que Mariana Brey salga en la tele diciendo hoy, Tayana sacó una foto con Maduro, cuando es una foto de 2009 cuando eran los dos cancilleres, es una operación, porque está mintiendo. Sí. Está diciendo estas fotos de hoy. Esto que Espert fue financiado por un narco, o parece que fue... Claro, sí, está bien. Es información. Operación ¿no? es lo que hizo el gordo de la nata con Carrió para con- arruinarle la campaña a Aníbal Fernández. Exactamente, por ejemplo. Porque eso se confunde. Una a veces gran la gente. operación. Está buena Se la cree- aclaración. se cree porque que sí, la gente se tienden confunda. a decir eso. Se cree que si es por el momento que hay Sí, elecciones, sí, si es verdad, es una operación. Sí. No, si es verdad, no es una operación. Puede haber timing político cuando se da a conocer, pero no es una operación. Sí. Bueno, informe al que Patricia Burrich, decíamos, obviamente tuvo acceso todo este tiempo, ergo, además que ya todos sabían de antemano. Porque, bueno, me contagio a Liberty. Además de que ya sabían, porque tenemos el testimonio de Lilia Lemoyne con Valle Checopar, tenemos testimonios de toda la gente que conocía a Espert, tenemos el testimonio también de diferentes referentes de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, que también daban cuenta de estos vínculos antes de que Javier Milei y Espert se amiguen. Bueno, también lo sabía por documentos, con documentación, Patricia Burrich. El documento no solo da cuenta de esta relación de Espert con Fred Machado, sino también de cómo ciertas medidas de gobiernos neoliberales ayudan a que aflore el narcotráfico en el país, ¿no? Cierto tipo de desregulaciones, falta de controles, Ajá. negocios privados, etcétera, etcétera. Antes de arrancar con el informe, quiero ir al caso de Ecuador. No sé si recuerdan, pero en enero del 2024 hubo un episodio donde un grupo de narcotraficantes encapuchados entró a un canal de televisión en vivo Sí, me acuerdo. Ah, y los tuvo de redes sí. a los periodistas, a la gente, y ahí se empezó a hablar del narcotráfico, acá llegó la noticia, y se empezó a hablar mucho de ese tema. Bueno, en ese momento muchos investigadores y periodistas empezaban a explicar qué era lo que había pasado en Ecuador para llegar a ese punto. Y bueno, pasó de ser uno de los países más seguros de la región a uno de los más inseguros del mundo en relación al narcotráfico Ecuador. ¿Qué pasó? Bueno, el combo de la dolarización, más neoliberalismo, más desregulación financiera,
y retirada del Estado fueron un caldo de cultivo para que aflore con más fuerza el narcotráfico. Facilitó el lavado de activos, además de la incidencia de la dolarización que facilita el intercambio de la plata, claro, ya que la mayoría de las exportaciones de droga, para decirlo de una forma, son a Estados Unidos y Europa. Claro. No, acá se produce, pero la mayoría la consumen en los países del primer mundo. Luego de que Correa saliera del gobierno, con Lenín Moreno, con Daniel Noboa, Ecuador retoma la senda del neoliberalismo y esto atrajo a los cárteles. De hecho, carteles como el de Sinaloa o el de Jalisco, ajá, vieron en Ecuador como un lugar ideal para los negocios cuando se empezó a implementar nuevamente este modelo. El narco mexicano Chapo Guzmán manejaba 3 compañías de Ecuador, 3 compañías, para estas prácticas, una de transporte aéreo. Bien. Tenía una compañía que manejaba el Chapo Guzmán, estoy hablando en Ecuador, desde México. Otra de servicios de asesoría jurídica y una importadora. Aviones, abogados y importación. Cuando desregulás y si los privados son mejores que entre cualquiera, cielos abiertos, etcétera, bueno, entra cualquiera y hace lo que quiere y nadie se fija de dónde viene la plata porque ahí regulan el negocio financiero, etcétera, etcétera. Bueno, hay un episodio de una entrevista que da en La Nación Más Laura Di Marco a una periodista de Ecuador, no correísta, la periodista la llamaban para ver qué estaba pasando en Ecuador, y se sorprende Laura Di Marco ante la respuesta del análisis de por qué estaba pasando esto en ese país. La traje para poner el ejemplo de cómo el análisis de ese país era todo este tipo de medidas lleva a que el narcotráfico llegue a este nivel de que se metan en un canal de televisión. Escuchemos un fragmento de esa entrevista del año 2024, enero del 2024, con Laura Di Marco en La Nación. Ecuador siempre fue un país de paz, coches bombas, asesinatos, sicariatos, toma de delincuencia organizada. Eso no era un escenario en el Ecuador en los años de Rafael Correa. Pero vuelvo y te repito, más pesó el odio, las mentiras, desmembraron por completo el Estado, se dividieron, todas las empresas estatales las privatizaron, pusieron a amigos en cargos políticos de seguridad. ¿Vos te referís al gobierno de Rafael Correa? Yo me refiero, con Rafael Correa estábamos mejor. Y yo no fui correísta. Yo fui muy crítica, pero respetuosa del señor presidente Rafael Correa. Mi colega, perdón, te quiere hacer una consulta. Bueno, ahí Laura Di Marco que quedó no sale mal porque le está diciendo, no, con Correa estamos mejor. Después vinieron las privatizaciones, regulación y empezó a pasar todo esto, ¿no? Sí, fue, aparte rapidísimo, fue horrible. Claro, de hecho, uno siempre... ¿Por qué un narco financia a un tipo como Spert o que financió otros candidatos de derecha, Fred Machado, en diferentes partes de Latinoamérica? Ajá. Bueno, porque todo el modelo económico, además de los vínculos, lo benefician para... De hecho, en este episodio que vos decís de los narcos que entran a la tele, ellos dicen, nosotros les dimos la plata al gobierno para que lleguen acá fueron a reclamar. Ahora, fueron a cobrar, claro. Además de estas compañías, por ejemplo, que puse de ejemplo del Chapo Guzmán, tenías otro tipo de falta de controles. Por ejemplo, el Estado dejó de no controlaba más los puertos, dejó de controlar ni el 20% de los puertos de Ecuador, que antes lo controlaba el Estado, lo dejó en manos privadas y bueno, ahí entraba la droga como quería. Camino libre para el narcotráfico. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Y vuelvo al informe. Nosotros tenemos mucho puerto privado, ¿eh? Sí. Bueno, la hidrovía es un tema, ¿no? Es un gran tema y por eso Macri está también muy interesado. Ahí, bueno. Bueno, cuando Patricia Bullrich fue con voz y platillos a decir encontramos en este barco tanta droga, qué sé yo, eso fue un capitán de un barco que vio la droga, si no pasaba de largo. No fue un control que estaban controlando. Pero bueno, vuelvo al informe que reveló la periodista Camila Dolavgian. En 2021 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó información a la Argentina, y leo textual lo que dice el informe, sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, diciendo que el grupo había hecho estafas Ponzi para lavar 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico en el país. Un montón. Y se estaba vinculando a Machado con por lo menos 4 aviones con registros alterados de los aviones, ¿no? Para poder traficar. En diciembre del 2018, ahí pone el informe, un avión que se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cartel de Sinaloa.
En marzo del 2019, otro avión se estrelló en México con 1.215 kilos. Pero se le caen los aviones. En enero de 2020, una aeronave fue interceptada con 1.700 kilos en Guatemala. Estoy leyendo textual lo que dice el informe, ¿no? Nuestro. Nuestro ¿Ministerio de Seguridad argentino? Sí. Sí. Del 2021. Sí. Sí. Junto con el Departamento Nacional con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es conjunto. Sí. Y en febrero del 2020 otro avión fue detenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína. La nota dice que entre marzo del 2016 y diciembre del 2019 Machado habría realizado una serie de vuelos particulares de él, desde Argentina, desde Salta, desde San Fernando, desde Rosario y desde Chaco, hacia Perú, hacia Guatemala, hacia Colombia, hacia Panamá, destinos que obviamente la investigación asocia al narcotráfico y al lavado de dinero. ¿Y a dónde voy con el tema del modelo? Bueno, ahora viene este otro vínculo político que puede ser casual, sin saber quién era Machado, o qué hacía Machado, o no, pero que en definitiva aporta a todo esto el modelo liberal que implementó Macri y permitió operar a Machado en la República Argentina. Resulta que Machado tenía vínculos con un señor llamado Sergio Daniel Mastropietro. Mastropietro es el del UTE. Es Mastropietro. Exacto, ligado con el negocio de la aviación comercial. ¿Dónde estaba ese vínculo? Tenía roles ejecutivos en Macaire Jet. Macaire del grupo SOCMA, de la familia Macri, que luego pasó a ser Avian en Líneas Aéreas S.A. El informe dice, leo textual, los ejecutivos de Macaire continuaron cumpliendo funciones en Avian. Y en 2017, pleno gobierno macrista, con el verso de que todo lo privado mejor y la revolución de los aviones y sanata, Macri benefició a las empresas del grupo SOCMA, incluyendo esta, en la redistribución de los hangares de Aeroparque. Le dio más lugares para que estén los aviones. Sí. ¿En perjuicio de quién? Aerolíneas. Obviamente de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y a favor de las empresas del grupo SOCMA y de estos aviones. Y acá viene el tema, ¿no? Y lo que dice este informe. Según los investigadores, le permitió a Machado estos vínculos y estos hangares, operar, y lo dice así textual, dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local, 2017, y acceso a infraestructuras claves que son estos hangares, ¿no? O sea, permitir a los privados de regular revolución aérea, le permitía a este tipo poder operar acá en la República Argentina. Por eso digo que los modelos esto del libre mercado, de no ver dónde trazar la plata por dónde va el sistema financiero, etcétera, etcétera, es muy beneficioso, y ni hablar si dolarizamos, ¿no? Para este tipo de operaciones. Pero está pensado para este tipo de operaciones. ¿O sí, no? Claro. Está hecho obviamente. Claro. Obviamente, si vos y además después esto entra en lo micro, porque así es como después un club de barrio que el Estado no está, que no puede pagar la luz, y viene un vecino y lo ayuda con la plata. Claro. Y entonces el narco pasa a ser una persona buena que ayuda al barrio. Todo corrimiento del Estado beneficia a los narcos. Esto que cuenta Manu es muy gráfico. Cierto. Lo contaba el Pitu Salvatierra el otro día, que voy a contar la anécdota como la contó él más o menos. Sí. Que había un comedor en el barrio, que no le estaba bajando nación, la gente no iba más, o iba y no conseguía nada para comer, y de repente un día cae el Pitu y tenían stock hasta arriba del techo. Y le pregunta a la persona que dirigía el comedor y dice, che, ¿qué? ¿Nación empezó a bajar cosas? Claro. No, vino Pepito, el narco del barrio. Me dijo, che, ¿qué pasa que no hay filas? Yo siempre veía fila acá de gente que venía a comer. No, es que no tenemos comida. Yo te lo soluciono. Y le llenó el comedor de comida. ¿Y vos vas a decir, no me des comida? La gente tiene hambre. El que vio la película o Narcos, o la serie Narcos, vio cómo hacía ahí en el protagonista, ¿cómo se fue el nombre? Escobar. Claro. Cómo hacía para tener a todo el pueblo a su Era favor, ¿no? un benefactor. Exactamente. Ahora, acá hay que diferenciar también dos cosas. Vos podés aplicar una política liberal y desregular cosas pensando que eso va a ser bueno y equivocarte, y resulta que te entraron los narcos. O aplicar políticas neoliberales de apertura y desregulaciones para que bajen los narcos. El problemita que tenemos es que todos estos hijos de puta lo hacen para que bajen los por lo menos narcos.
Y yo no sé si separarlos. ¿Dónde los separás a Son Macri narcos. de Machado? ¿En qué lugar los separás a Macri haciendo negocio de Machado? Con Machado. Y sí, no. Tampoco vas a aseverar nada, pero sí. Claro, sos parte de la. A lo mejor no está, a lo mejor Macri no junta bolsa de merca y las vende, probablemente no, pero sí está facilitando el funcionamiento y el lavado. Y si te deja lavar, recibirá su parte. Claro. Sí, ese concepto. O si te deja exportar o importar merca o lo que sea, recibirá sus beneficios. Bueno, recordemos que, por ejemplo, el modelo es similar, ¿no? Quizás más rápido, más lento el de Macri, el de Milei, etc. Sí. Y el concepto de Milei, que es más explícito en lo que piensa, es el que evade es un héroe. Y la evasión es un delito. Y el evadir y lavar dinero está relacionado íntimamente con el narcotráfico. Sí, sí. Bueno, de hecho, mientras tanto, Spar tiene 3 causas abiertas en este momento. Una donde ya está imputado, que es la que impulsó Juan Grabois, la relacionada al aporte, entre comillas, de por lo menos $200.000 por parte de Machado, la tiene el juez federal de San Isidro, Luis Mirabelli. Otra causa que está en el Poder Judicial Electoral por distintas irregularidades en la rendición de gastos del Partido UNITE, aquel que llevara a Spar como candidato en el 2019, donde no tenían bien registrados los gastos o no podían explicar algunas cosas que hacían porque no registraban de dónde salía la plata. Ujú. Hablamos de lavado también por ahí en el medio, puede pasar. Y otra, además, aparte, por lavado de dinero por los 36 vuelos en el avión de Machado, que la tiene el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. O sea, 3 causas, un imputado, y hay que ver qué va a pasar en Texas, porque actualmente están con el tema de Machado, pero en el mediano plazo, una vez que resuelvan ese tema, van a empezar a investigar a los vínculos que surgen de los expedientes, y ahí capaz que también tiene algún tipo de problema José Luis Espert en el Poder Judicial estadounidense. Veremos qué es lo que sucede. El que está viendo en este momento YouTube va a poder ver la foto de Fred Machado en este expediente conjunto. Ajá. Ahí está el DNI, junto con una fotito que figuraba en este expediente. Lo Sí. tenemos ahí, está contento, está muy alegre. Sí. Nada, para que tengan la cara del señor, ¿no? Por si Bien. alguno no lo Esta es tenía. la foto en Ezeiza, ¿no? Claro, Parece. sí, parece Seiza, aparte de estar una persona con barbijo, seguramente era una época Ajá. todavía medio de pandemia, ¿no? Sí. Por lo que estoy viendo. Y para cerrar esto, quiero reponer un tuit del 2017 de Carlos Busquet, ya que estamos con esos, con esos temas. A ver. Reconozca al político aliado de la mafia narco, es el que declara la guerra a las drogas. Es lo que decía en el 2017, justamente cuando pasaba todo esto, además de que relatamos, nuestro gurú Carlos Busquet. Porque uno cuando tendríamos que hablar de la DEA, ¿no? Donde entra la DEA, que es el organismo de control de narcotráfico. el sí. organismo internacional de control, de combate, guerra al narcotráfico de los Estados Unidos, donde entra la DEA, el narcotráfico crece exponencialmente. No Los hay, negocios crecen como locos. en temas de seguridad o de control de narcotráfico, no hubo todavía ninguna solución efectiva en todas estas décadas, años que lo haya resuelto. Primero porque es un negoción. Ujú. Hay países que tienen el mismo PBI en tráfico de droga que el PBI del país, Claro. básicamente. Claro. Porque es un negoción de gente muy poderosa, entonces cae alguno cada tanto. Y segundo, porque es medio difícil también de controlar. Por eso muchos plantean la legalización y que sea todo controlado por Por el eso Estado. cuando planteas Sí. estos criminales, cuando planteas la legalización, te acusan a vos de narco. Claro, sí, Cuando sería el fin del narco. claro. La verdad que legalizar la cocaína sería el fin del narco. Porque hoy hay una realidad, cualquiera puede conseguir cualquier Cualquiera droga, puede, cualquiera cualquier consume, droga. el que consumir va a consumir, y que legalicen no quiere decir que todos vayan a consumir droga, como ya se vio con la legalización de la marihuana en muchos países, Exacto. por ejemplo. Exacto. ¿no? Ahora también me quedé pensando, yo no lo sabía desde el año 21, la existencia de Machado, que Machado le daba plata a Esper. ¿Cuántos gente del sistema político lo sabrían? Porque estas cosas se filtran, porque viven de eso, porque charlan, porque conversan. Che, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? El informe era secreto, aclaro Claro. por las dudas, pero sí Ajá. estaba el run de, desde por lo menos el 2022, 2023 ya estaba el run dando vuelta de, lo financió un narco, estaba en un avión un narco. Ujú. Eso existía. Sí. Por ahí no estaba lo que pasó en el Poder Judicial de Texas y este informe.
pero lo nombraba, en el 2003 lo nombraba hasta Lilia Lemoyne y lo decía. Bueno, esto Sí. en Chastre hacía Bullrich, ¿no? Sí, por lo menos que sabía todo esto y al público no dijo nada. Yo quiero entender que al presidente se lo habrá dicho. Se supone. Porque es ministra del presidente, pero bueno. El presidente tendría que dejar de decir que es una mentira cuca. Sí, Porque está no ese se va a informe bajar. de su amiga Bullrich, que lo maneja desde que entró a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio de Seguridad. Ay, quiero agregar algo, Esper se tomó licencia, o podría tomarse licencia en realidad, porque todavía no está firme, por lo menos de acá a diciembre, que cuando se le vence el mandato de Ajá. la Cámara de Diputados. Pero bueno, veremos qué es lo que hace. Bueno, volviendo al tema de elecciones, se confirma entonces que no, ya es caso cerrado, final, terminado, que la boleta queda como está, Pelado Esper, Karen Reinhardt, El tema y boleta... después viene el Colorado Santilli. El tema boleta, no sé qué se resolvió porque se reunían hoy a las 10 de la mañana y estamos acá al aire ya cuando estaba Ajá. comenzando la reunión. Manu, si te puedes fijar si hay algo, por favor. Bueno, ahora lo fijamos y... Pero lo más probable es que no se reimprima porque... Hasta hoy temprano a la mañana sí. lo que se decía era eso, sí, que no se es reprime, muy difícil. que- Todos los partidos, aparte que no son la Libertad Avanza, obviamente dijeron Claro. que no corresponde. Sería raro también que tenés a todos los partidos diciendo loco no que no lo hagan, y después diciendo sí que lo haga. Y sí, Ramos Padilla lo que dijo es que la candidata tiene que ser Karen. En este caso veremos si no sé qué va a hacer la Libertad Avanza, porque estaba el rum de que por ahí la querían bajar, pero es lo mismo, porque si no reimprimís la boleta, en definitiva es lo mismo, si la bajás o no Claro. la bajás, es lo mismo. El tema también es que si vos ponés candidatos que te dan cosa ponerlos, porque sí, Claro. porque es eso lo que pasa, porque ¿por qué la querés bajar? Si era la segunda candidata. Además ya ¿qué estaba problema en la hay? foto. Claro, La Claro, foto ya sí, estaba. no la podés, pero bueno, no da bajarla. es raro. No hizo nada malo, ¿no? No, Hasta hizo acá. lo que venía haciendo siempre, que se cayó la boca y está ahí. Ahí, claro. Sí, pero bueno, Es de loco. es raro. Bueno, Lauta, muchísimas gracias. Vamos a una musiquita. ¿Qué vas a poner? ¿Algo?